Hola, bienvenidos. Hoy voy a probar un nuevo formato para hablar acerca del signo de la silueta, específicamente en radiografía de tórax. Acá dejo los tiempos, vamos a hablar acerca de las densidades radiológicas, luego acerca del signo de la silueta como tal, y al final hay unos ejercicios para repasar. Comencemos. Antes de entender el signo de la silueta como tal, tenemos que entender las densidades radiológicas. En resumen, y la forma didáctica para entenderlo es que al tomar una radiografía va a haber una cantidad de rayos X que van a ingresar en el cuerpo de la persona. En este caso yo pongo 5 flechas, que es como yo voy a representar la radiación que ingresa al cuerpo, ¿vale? De esta radiación que ingresa al cuerpo, dependiendo de las estructuras que atraviese, nos va a dar una imagen. Según la cantidad de rayos X que pueden atravesar, se nos va a presentar una imagen particular, ¿vale? Cuando estos rayos X, digamos que llegan completamente, las 5 flechas que entraron son las 5 flechas que salen, vamos a hablar de densidad aire. Cuando se pierde algo de radiación, es decir, vamos a tener 4 flechas, vamos a hablar de densidad grasa o tejidos blandos. Luego tenemos un gris intermedio, donde va a llegar menos radiación y se va a llamar densidad agua. Cuando llega una menor cantidad de rayos X, solo 2 flechas, vamos a hablar de densidad hueso. Y finalmente, cuando hay una estructura que dificulta bastante el paso de los rayos X, vamos a tener una sola flecha, es decir, llega una cantidad mínima de radiación y a eso lo vamos a llamar densidad metal. Importante, al hablar de radiografías, vamos a conocer lo más negro como radiolúcido y lo más blanco como radioopaco. Radiolúcido hace referencia a estructuras que permiten con facilidad el paso de los rayos X casi por completo, lo que se va a ver reflejado en la radiografía como una imagen negra. Y radioopaco, yo lo asimilaba con blanco, que termina en CO y suena parecido. Blanco, opaco, es lo que hay y tenemos que valernos de la mayoría de cosas que podamos para aprendernos las bases de estos conceptos, porque son importantes a la hora de entender lo que vamos a ver. Entonces continuemos. Para entender el signo de la silueta tenemos que entender que cuando hay dos estructuras adyacentes de diferentes densidades se va a formar una línea o un contorno, y esto es lo que se llama la silueta. Y esta silueta se pierde cuando los dos elementos que están adyacentes tienen una densidad igual. Entonces, si la densidad es similar, ya no vamos a tener esa diferencia y se va a borrar esa línea, ¿vale? Y eso es a lo que vamos a llamar signo de la silueta, o signo del borramiento de la silueta, o signo de desaparición de la silueta, como debería llamarse realmente. Ahora continuemos. Antes de hablar del signo de la silueta, tenemos que entender cómo están distribuidos aproximadamente los lóbulos de los pulmones. Tenemos un lóbulo superior, un lóbulo medio, esto en pulmón derecho, y tenemos un lóbulo inferior que va a estar realmente en una posición posterior, como lo vamos a ver en la radiografía lateral. Entonces, lo más importante a entender es que esto es obviamente posterior, esto es anterior. Acá tenemos el corazón y tenemos que entender que hay una diagonal en la cual se va a dividir el pulmón derecho en un lóbulo superior, un lóbulo medio, que es el que va a estar adyacente al corazón, y un lóbulo inferior, que va a ser posterior, y esto es básico tenerlo claro, es muy importante. Luego el pulmón izquierdo es más sencillo, simplemente se divide en lóbulo superior e inferior, y en vez de lóbulo medio vamos a tener acá una porción llamada língula, pero que va a ser parte de este lóbulo superior. Ya con esto podemos entender cómo funciona el signo de la silueta para localizar las diferentes patologías. Es bastante sencillo. Si tenemos borramiento del contorno diafragmático de cualquiera de los lados, vamos a hablar del lóbulo inferior derecho, lóbulo inferior izquierdo. Ahora, si tenemos borramiento de las líneas paratraqueales o del arco aórtico, vamos a hablar de un lóbulo superior. Y esto es muy sencillo: línea paratraqueal, lóbulo superior. Y acá vamos a la parte más preguntada en el MIR y en los exámenes de medicina en general. El contorno cardíaco derecho nos va a hablar del lóbulo medio.
Y esto es clave porque es preguntadísimo en todos los exámenes médicos. Y el contorno cardíaco izquierdo, como ya lo dijimos antes, va a ser parte del lóbulo superior. Contorno, borde cardíaco izquierdo, lóbulo superior, no se ve, bueno, lóbulo superior o língula específicamente, ¿vale? Es decir, que si vemos una opacidad en esta zona inferior del pulmón, pero el contorno cardíaco está respetado y lo vemos sin dificultad, vamos a hablar de un lóbulo inferior, ¿vale? Entonces siempre nos tenemos que fijar en los contornos cardíacos. Igualmente a este lado, si vemos todo el contorno cardíaco, pero todo este hemitórax está blanco, vamos a hablar de un lóbulo inferior, ¿vale? Siempre fijarnos. Entonces, si el contorno está bien, no va a ser lóbulo medio ni língula, probablemente va a ser un lóbulo inferior. Bien, ese es el signo de la silueta y es algo bastante sencillo y es básico tenerlo claro para el examen MIR, porque nadie va a fallar estas preguntas y tú tampoco puedes fallarlo. Ahora, los casos. Si quieres, pausa el video en cada uno de los casos, intentas definir cuál es la localización de la patología y luego le das play nuevamente para saber la respuesta. Entonces, el reborde diafragmático, el borde cardíaco, acá línea paratraqueal, todo se ve bien en el hemitórax derecho. En el hemitórax izquierdo vemos el contorno diafragmático, el borde cardíaco, pero vemos que acá la línea paratraqueal está borrada completamente. Entonces vamos a hablar acerca de un lóbulo superior. Bastante sencillo. Ahora está. Igual, de una vez vemos que no hay línea paratraqueal. La silueta cardíaca de todas formas se alcanza a definir. Entonces vamos a hablar acerca de un lóbulo superior. Acá recordar que esta placa es de un niño y a veces hay una imagen del timo que se puede ver en los niños, pero en este caso sí parece una neumonía del lóbulo superior. En esta, entonces lo mismo. Líneas paratraqueales, arco aórtico, reborde cardíaco izquierdo. Y acá vemos que el reborde cardíaco derecho está borrado, el reborde diafragmático está bien, pero entonces contorno cardíaco derecho, entonces lóbulo medio. Creo que esta es la última. Vemos algo del contorno diafragmático, líneas paratraqueales, contorno cardíaco se ve muy bien, pero vemos que hay un borramiento del contorno diafragmático derecho. Al lado izquierdo vemos que hay reborde cardíaco, arco aórtico y el contorno diafragmático también está bien, pero lo que no vemos es el contorno diafragmático derecho, es decir que vamos a hablar de un lóbulo inferior. Esta imagen es muy importante porque vemos que hay un borramiento del contorno diafragmático derecho, pero el reborde cardíaco derecho se ve muy bien. Esto quiere decir que es un lóbulo inferior, ¿vale? Y bueno, este es el último caso, espero haya sido de utilidad, es algo básico y que no se nos puede olvidar. Si te ha gustado dale like, si quieres ver algún tema de radiología o de medicina en general, déjamelo saber por interno en Instagram y nos vemos en el próximo video.